Los conceptos vertidos en este episodio son de exclusiva responsabilidad de los autores. PMcast, un espacio para compartir las experiencias de los profesionales en dirección de proyectos de El Salvador. Brando Mako, destacado consultor internacional en coaching, agilidad y management 3.0. Comparte con la comunidad su perspectiva sobre las power skills del profesional de proyectos y sobre cómo una cultura alineada las convierte en verdaderas competencias estratégicas para la organización. Bienvenidos a PMcast. Soy Roberto Polanco y en este episodio pues estoy con Brando Mako. Es un experto, pues consultor, muy reconocido en Latinoamérica. Desde Lima, Perú nos acompaña, 17 años de experiencia en dirección de proyectos, entrenador en agilidad de equipos y empresarial, coach, mentor, practitioner 3.0, de management 3.0 y pues nada, queremos tener pues una plática nada más sobre algo muy importante para nosotros los project managers, que vienen siendo pues los power skills. Sin embargo, cuando hablamos de power skills, Brando, pues el PMI pues nos abre pues todo un abanico que pueden estar ahí pues desde temas que van de la forma de cómo aceptamos el cambio, de cómo están temas muy personales, pero también nos puede estar la forma de cómo resolvemos problemas. Y en esta ocasión, de hecho, quería contarte un poco de dónde me surge esta pregunta, porque es algo muy, algo que surge de una pregunta muy personal. Pero antes, no sé, pues si querías darle unas palabras a nuestra audiencia. Buenísimo, gracias Roberto por la presentación, gracias por la invitación. Bueno, feliz de estar aquí, siempre para mí es una alegría compartir con el capítulo del PMI en los distintos países, así es que todo lo que pueda aportar hoy, bienvenido desde mi experiencia. Cuento algo chiquito. La primera vez que tuve una formación oficial del PMI y justo cuando Vero me invitó y hacía un poco de memoria, ya han pasado 18 años desde mi primera incursión en el PMI, así que feliz de colaborar y compartir en estos espacios, Roberto. Sí, definitivamente es toda una carrera y es un mundo y no se termina de aprender. Tal cual, sí. Pero, Sí. y precisamente por ahí venía un poco la inquietud que te decía, te había dejado así. Hace unas semanas, pues yo veía un artículo, era un artículo, no me recuerdo muy bien la fuente, por ahí lo dejé en mi LinkedIn, porque me llamó la atención. En China una forma viral que se están utilizando para referirse hacia, digamos, la cultura que puede existir en los Estados Unidos, que se llama, digamos, el kill line. Esto se refiere un poco más, digamos, a la forma de cómo la economía estadounidense podría poder sabotear por completo la economía familiar ante puntos muy pequeños. Y hace referencia precisamente a juegos de video como Mortal Kombat o Street Fighter, que ya cuando solamente te queda una rayita de vida. Uh-huh. Y sí, nada, pues es un tema económico, pues que creo yo que no es ajeno a nadie. Sin embargo, me quedé pensando, oye, ¿y qué pasa si tenemos una kill line emocional? Em, Cuando somos líderes de equipo, los líderes de proyectos, tenemos un rol en el cual vamos a estar nosotros em, dirigiendo con nuestra experiencia, con nuestro liderazgo, con nuestro, ya sea ejemplo, em,
Y también tenemos que ayudar, que llevar a las personas a que atraviesen durante todas las etapas que va a llevar el proyecto. Van a haber frustraciones, van a haber códigos que no compilan, van a haber diferentes fechas que se van a cortar, etcétera. Y por ahí, pues el rol del Project Manager está muy, muy centrado y es una power skill. Es de hecho un tema muy central para el proyecto. Pero ¿qué pasa cuando el Project Manager, la persona que ejerce como Project Manager, debe entonces cuidar esa salud emocional? Desde tu experiencia como coach, como mentor, como trainer, ¿qué nos puedes contar sobre cómo cuidar esa salud emocional? Tú sabes que yo conversaba con unos líderes de empresa hace unas semanas que estuve en Ciudad de México, justamente hablando en temas de cultura, transformación, estrategia. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención, y es que el líder hoy que lidera proyectos, ¿qué pasa, no? Hoy en día el elemento persona es clave en una organización desde la mirada de un sistema, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sistemas, son distintos elementos que trabajan de manera interdependiente, conectados para lograr un objetivo en común. Ahora, desde la perspectiva de un Project Manager, yo no puedo quitar la parte de la persona, porque la persona es parte del sistema. El PM es parte del sistema. Es decir, no es que está mirando el sistema desde fuera, no. Es alguien que está dentro del sistema. Ahora, hoy en día las organizaciones están trabajando mucho con el elemento persona porque se van dando cuenta que el éxito de un proyecto, voy a retroceder muchos años en el tiempo, el Project Manager tenía que cuidar 3 elementos: costo, alcance, tiempo. Eran las 3 cosas que tenía que cuidar para que el proyecto sea exitoso. Pero conforme fue pasando el tiempo, se sumó un 4º elemento, y es un elemento que se trabaja mucho desde la perspectiva de la agilidad, que es entregar valor. Ahora, pero los que entregan valor son las personas. Entonces, dentro de lo que se espera de un Project Manager hoy, en este contexto en el cual hoy vivimos, donde hay contextos cambiantes, venimos de una pandemia, hoy estamos en el esplendor de la inteligencia artificial, el elemento persona es importante, donde la parte emocional, la parte de la salud mental, es clave. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las personas puede afectar positiva o negativamente la salud mental y emocional. Y dentro del paquete hoy de nuestros roles y responsabilidades como el Project Manager, es cuidar de esa parte emocional, de esa salud mental. Ahora, pero partamos de la siguiente premisa: cuidar desde no convertirse en un papá o en una mamá del equipo, sino cómo yo puedo crear las condiciones necesarias para potenciar la salud mental y emocional de la gente. Por ejemplo, yo hablaba con estas personas y yo les decía, este es un concepto que se ha trabajado hace muchos años atrás, que es el concepto de la comunicación no violenta. Y eso me lleva a preguntarle a los Project Managers que quizás hoy nos están escuchando, y es, ¿cómo nosotros nos comunicamos con el equipo? ¿Cuál es el tipo de conversaciones que estamos teniendo con la gente? Desde el momento que nosotros cuidamos la comunicación, nosotros le estamos dando un valor importante a las personas. Y es una forma como nosotros estamos cuidando la salud emocional de la gente. Algo tan sencillo, y esto seguramente varias personas no estarán de acuerdo conmigo. Las personas tenemos una capacidad finita, una capacidad limitada, de una cantidad de horas al día, una cantidad de horas en la semana, indistintamente de cuántas horas sea en nuestros países. ¿Qué pasa cuando un Project Manager empieza a asignar más del trabajo que pase esa capacidad finita y limitada de la gente? Va a venir cosas como el burnout, va a venir cosas como el estrés, y esa presión va a llevar que la gente empiece a dañar la parte emocional y la parte mental también. Y como consecuencia, eso va a ocurrir que la gente va a decidir mejor irse de un lugar donde emocionalmente o mentalmente no está siendo cuidado. Así que hoy es importante el rol del Project Manager
en esa salud emocional del equipo. Porque hoy no estamos hablando de alcance, costo, tiempo, estamos hablando de personas entregando valor. Y ahí es donde el rol del project manager de cuidar la parte emocional hoy es clave. Es muy importante. Totalmente de acuerdo y nada, pues esto forma parte precisamente de la perspectiva que está trayendo Project Management Institute desde la estructura del MORE, del Managed Perceptions o un Project Success, Relentlessly Reassess, Expand Perspective, pero prácticamente, y no quisiera poner como un antes y un después, porque realmente creo yo que la evolución de los proyectos y de la dirección profesional de proyectos es una cuestión que ha sido como que bastante fluida, ¿no? Pues no tiene una historia lineal, sino que es fluida, hay diferentes historias de éxito de alguna forma, y al final pues convergen en diferentes buenas prácticas que son las que se van compilando en cada una de las ediciones, pero digamos como que post-mortem, o sea, después que ya han sido probadas, ahí se van compilando dentro de las ediciones del PMBOK. Entonces, dentro de esto, dentro de MORE, estamos con la parte de la gestión de las percepciones. Ahí precisamente estamos hablando de la gestión de las percepciones que va a tener nuestros stakeholders. Pero quiero el stakeholder 360. El stakeholder 360 va a estar pues tanto la persona que tiene, digamos, qué sé yo, el sponsor del proyecto, las personas que se van a ver afectadas por el proyecto y los ejecutores del proyecto. Muchas veces creo que se habría, en la parte de comunicación, no digo que no sea necesario, realmente pues es muy necesario, que es la parte de sistematizar la información como tal que se está dando, los datos, para poder tomar las decisiones. Pero hay datos que no se pueden compartir, no se pueden poner en un dashboard. No puedo poner tan claramente. Hay esfuerzos estadísticos para poder colocar el dashboard en un dashboard, cuál es el sentido que tiene el equipo ante, digamos, qué sé yo, inteligencia artificial. Yo trabajo mucho con el área de tecnología y inteligencia artificial pues es prácticamente de lo que hablamos diariamente. Hay quienes estarán muy emocionados, hay quienes estarán pues con un poco de temor porque dirán pues esta herramienta sí, esta herramienta no, pero crea una fricción. Entonces, en ese sentido, todo ese sistema de personas, como bien lo mencionabas, ¿qué tipo de herramientas podrían ser eficaces o eficientes como para poder ir alineando, ¿no? Algunas herramientas. La primera es que las organizaciones están empezando a trabajar un concepto que se llama seguridad psicológica, que es la creencia de las personas que están en un lugar donde pueden levantar la mano cuando hay algo que no saben, cuando su voz puede ser escuchada, cuando las personas pueden levantar la mano si tienen una idea, donde no van a ser juzgados, no van a ser señalados. Un lugar donde no saber algo está bien, si es que es una buena oportunidad para poder aprender. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en un concepto de presión de los stakeholders, necesitamos entender que estamos trabajando con personas que, como te decía anteriormente, tienen una capacidad finita y limitada. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos potente este contexto que te menciono? Y es que seguramente algunos han escuchado el concepto de OKRs, que es definir objetivos y resultados clave en los diferentes niveles de la organización para generar algo que se llama alineamiento. Y el alineamiento yo lo entiendo como tener un lenguaje común en todos los niveles de la organización. Y eso me va a permitir poder identificar si yo quiero lograr este objetivo y este resultado, cuáles son los recursos que hoy tengo para hacerlo. Entonces va a permitir que toda la organización se enfoque en resultados, objetivos y no solamente en ejecutar tareas.
Yo conozco, Roberto, proyectos que no tienen tiempo para nada. Trabajan 8, 10, 12, 14 horas de lunes a domingo. Y muchas veces yo me pregunto, ok, está bueno que trabaje mucho la gente, ok, pero la gran pregunta es, ¿y qué resultado les está dando trabajar tantas horas en tantos proyectos? OKR justamente ayuda a que la gente no se enfoque en estar ocupado, sino en entregar resultados. Y un tercer elemento que viene mucho del contexto de la agilidad es que las organizaciones están trabajando hoy desde la perspectiva de experimentos. Hacer experimentos de corto espacio de tiempo para poder validar ideas, para poder validar productos, servicios, que nos permita saber si estamos yendo por un buen camino y después replicarlo en el corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué es importante el experimento? Porque las organizaciones hoy necesitan poder gestionar el aprendizaje en contextos donde muchas veces todo cambia tan rápido. La organización hoy que empieza a gestionar el aprendizaje es una organización que va potenciándose para saber por dónde tiene que seguir avanzando y por dónde no tiene que seguir avanzando para lograr el éxito. Entonces, estos tres elementos, seguridad psicológica, tener un alineamiento sobre objetivos y resultados y experimentación y aprendizaje, ayudan a las organizaciones que dejen de ver a las personas como simplemente personas que están todo el día ocupados o haciendo algo, sino que entregemos valor tanto fuera de la organización, es decir, a nuestros clientes, y también adentro, que son los stakeholders. Esto ayuda mucho desde la perspectiva de las personas son primero, desde la perspectiva que la persona se cansa, la persona se desmotiva, la persona no produce lo mismo todos los días. ¿Y dónde viene el rol del PM, del Project Manager? Es cómo creo las condiciones adecuadas para que todo esto que te he contado empiece a fluir, empiece a funcionar. Y ese es el gran desafío que hoy los Project Managers tienen en estos contextos cambiantes de las organizaciones. Claro, en efecto, y creo que sí, lo he experimentado especialmente cuando, bueno, por ahí estaba viendo una conferencia que estaba dando por acá uno de los firmantes del Manifiesto Ágil, la semana pasada, por acá, se me escapa por aquí el nombre, aunque es un poquito difícil de pronunciar. Okay. Por acá, si lo encuentro, por acá lo voy a dejar. Pero que era prácticamente, ¿qué es lo que hace entonces un Project Manager cuando estamos en un entorno ágil, en un entorno agile? Si estamos prácticamente, y esa es una pregunta que, casi que una pregunta sin responder que he tenido desde hace mucho tiempo, o que me cuesta explicarla a veces a muchas personas, que viene siendo el hecho de que Agile, digamos, la forma más tradicional que va a, o que por lo menos aquí en el país se trabaja es Scrum, aunque hay empresas que trabajan con otros marcos de referencia más robustos, pero digamos que la que es más asequible, la que tiene menos barreras de entrada para poderla adoptar, viene siendo Scrum y por lo tanto pues es bastante popular. Entonces, ahí vamos a tener esos tres roles, el del Product Owner, el del Scrum Master y el del equipo en general. Ahí no hay Project Manager. Sin embargo, el Project Manager siempre está como parte de, tal vez no está como parte de la ejecución, porque la célula Agile se encarga precisamente de la ejecución y de la generación del resultado. Y el Project Manager continúa en su misma labor de siempre de hacer que el proyecto se materialice. Lo único es de que ahora hay diferentes enfoques. Ya vemos por ahí los 6 principios fundamentales que lanza el PMBOK 8 desde una visión holística y centrarnos en el valor. Y realmente, pues, la sostenibilidad también quizás sería un punto que yo lo mencionaría también, de ahí, por ahí de los 6 que están. Y quizá el que es más claro, que es fomentar una cultura empoderadora.
con estos tres elementos, valor, es decir, entregar algo que es realmente valioso. No es solamente entregar trabajo y quedarme hasta altas horas de la noche por algo que posiblemente me digan que no está generando, no está rindiendo la solución que necesita. Por otra parte, vamos a ver la sostenibilidad, que va a ser que esta solución tiene que estar hasta el largo plazo, o sea, enfocada en el largo plazo. Y todo esto por medio de una cultura empoderadora. El ejercicio de liderazgo que tiene que ser el project manager lleva mucha parte de poder guiar, de poder mentorear. No sé, ¿cómo miras tú eso? ¿Estamos para poder mentorear? Y si es así, ¿cuáles serían las mejores prácticas para hacerlo lo mejor posible? Tú sabes que yo hace un año y medio, empecé a dictar un curso en una escuela de negocios muy importante en Latinoamérica. Dicto varios programas ahí de agilidad, liderazgo, cultura. Empecé a dictar un curso que justamente los 12 principios de la gestión de proyectos basada en la versión 7 del PMOK. Y por mencionar uno de los principios, es navegar en la complejidad. Y justamente la mirada de la complejidad es donde las características, los principios, los atributos de la agilidad es donde empiezan a entregar valor desde un poco lo que mencionabas, de cómo yo puedo entregar valor desde un contexto donde el entorno es cambiante. Cómo yo puedo enseñar al equipo que basada en la experimentación van a aprender y eso les va a permitir adaptarse mejor. Ahora, algunos posiblemente agilistas, no sé qué tan de acuerdo estén conmigo, pero todos estos elementos, o sea, no necesariamente parten de la firma del manifiesto ágil. Si nosotros vamos más atrás, años más atrás, mucho de lo que se hizo en el sistema de producción de Toyota ya incluía estos elementos. Lo que pasa es que conforme ha ido pasando el tiempo, los entornos cambiantes se han ido mostrando de diferentes ámbitos y donde hubo esta necesidad del manifiesto ágil y todo lo que hoy sabemos la agilidad. Ahora, yo estoy convencido porque yo lo he visto en organizaciones donde en este contexto de un project manager que empieza a trabajar en un contexto de agilidad, el foco cambia desde un foco de tener una planificación detallada, hacer seguimiento y control, cambia en, por ejemplo, asegurar la claridad de los objetivos del proyecto. Que eso es muy relevante, que es un poco lo que hablábamos hace un momento sobre el concepto de sentido en este esquema de Moore en el PMI. Empezar a asegurar que el flujo de trabajo esté enfocado en entregar valor, por ejemplo. Porque cuando nosotros trabajamos en agilidad, el éxito no está en quién es el que mejor planifica, sino el éxito parte de cómo nosotros con los recursos que tenemos nos adaptamos mejor al contexto, a conforme nosotros vamos avanzando. Ahora, y otro elemento importante de un project manager en un contexto de agilidad es cómo se toman las decisiones. Normalmente, yo estaba en organizaciones desde esta mirada tradicional donde había un comité que era el que aprobaba, por ejemplo, presupuestos, donde aprobaba algunas decisiones importantes hoy en el proyecto. Pero ¿qué pasa en un contexto ágil? ¿Cómo el project manager tiene información, tiene autoridad, está empoderado para poder ayudar que el equipo decida mejor? Y nosotros como project manager crear esas condiciones para que el equipo decida mejor, desde tener claridad del contexto del proyecto, tener la información necesaria para tomar mejores decisiones y poder eliminar los impedimentos que están consiguiendo que el proyecto pueda verse impactado de forma negativa. Entonces, esto me permite regresar a lo que yo te decía al inicio, el sistema.
El Project Manager, cuando entiende que es parte de un sistema y él ahí donde está es un elemento clave para poder hacer que las condiciones del proyecto partan de todos estos escenarios de experimentación, adaptación, entrega de valor, aprendizaje. Eso es lo que le corresponde al Project Manager. Yo he estado en organizaciones donde hemos tenido todos los roles que mencionabas desde este marco Scrum, el Product Owner, el Scrum Master, los desarrolladores, y han tenido un Project Manager. Si tú esta pregunta me lo hubieras hecho, Roberto, posiblemente hace unos 6, 7 años, hubiera dicho, no, eso está mal, eso es Pero hoy en día me voy dando cuenta de la realidad de las organizaciones en este contexto cambiante, donde el escenario ideal en la agilidad es que en la gestión y el liderazgo hay una parte en cada uno de los roles, pero en el contexto de algunas organizaciones esto no se da por X razones. Y ahí es donde el rol del Project Manager es necesario para todas estas cosas que he ido mencionando. No es tan fácil de poder entenderlo, no es tan fácil de poder asimilarlo. Lo importante es cómo nosotros empezamos a partir las organizaciones desde una agilidad real y no una agilidad desde el marco o el método. Yo conozco organizaciones donde usan y aplican todos los marcos y métodos ágiles que te imaginas, pero para tomar una decisión se toman 3 meses. Entonces, esa organización no hay agilidad. Están usando marcos y métodos, es decir, están desde la mirada de cómo hacer agilidad, pero no son ágiles, que es lo que las organizaciones hoy están buscando y es lo que el Project Manager tiene que impactar hacia esa perspectiva, ¿no? Claro. Sí, en efecto, como bien mencionas, y yo me quedo con lo que mencionas, todo esto viene siendo parte de un sistema. Y nada, por acá, un poco esto era lo que presentaba Alistair Cockburn, es el nombre Claro. de la El persona. creador del corazón de la agilidad. Correcto, pues en su ponencia que hacía con la Agile Alliance, pues entonces mencionaba mucho sobre este tema, precisamente me llamaba la atención y ahora pues con lo que tú comentas, pues me hace sentido. Sí, realmente, pues me viene a unir los puntos en todo caso, porque sí, ciertamente la misma naturaleza iterativa de la agilidad nos ha venido trayendo de que nada, pues de 4 frases, de 12 principios, se ha venido aprendiendo y esto ha venido en forma iterativa creándose, moldeándose. Posiblemente hará unos 6 años, 10 años, sí, en efecto, pues había mucha resistencia a la figura del project manager dentro del esquema del proyecto como tal. Todavía existe un mito, no sé, pues he entrado por ahí de repente en ofertas laborales que le dicen a uno, qué sé yo, bueno, pero es que usted es project manager del tipo tradicional, usted no es ágil. Entonces se queda uno pues contra el empleador, pues como que no, pero ¿cómo te explico? O sea, sí. Entonces, realmente ha tenido, nos ha demandado 2 cosas. Una es que al project manager nos ha hecho entrar a la dinámica ágil y a la agilidad, adaptarse a a confiar, llamémosle así, el resto de todas las cosas que le quitan valor, que le quitan agilidad, como por ejemplo, qué sé yo, budget, la administración del budget, la administración de proveedores, digamos, toda la parte muy, muy administrativa, todo eso quita agilidad. Entonces tiene que caer, digamos, sobre algo que esté ya más estático, más sistematizado. Entonces,
viene y comienza esta cohesión entre ambos sistemas, y es que es donde vamos apareciendo con los sistemas modernos como el que nos propone ya PMBOK 8. Y por otra parte también nos va moviendo a una realidad también, que es que precisamente también el Project Management Institute y pues la Agile Alliance acaban de lanzar hace poco pues el manifiesto para la agilidad empresarial. Entonces, veníamos nuestra conversación hablando primero del Project Manager, cómo el Project Manager gestiona sus emociones, luego cómo el Project Manager es la persona o debe contar con esas habilidades para poder guiar y tener ese liderazgo, empoderar. Si no lo está, pues empoderarlo, o sea, crear las condiciones. Pero nos queda el último eslabón, que vendría siendo la organización. ¿Qué viene siendo una organización ágil? Tú sabes que uno de los errores que se comete, y alguna vez alguien me lo graficó de esta manera, ¿no? Y es, cada rol, indistintamente de la agilidad en general, necesita desarrollar algunas competencias que son propias del rol y otras que son propias del entorno, el contexto en donde uno se mueve, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos respecto al rol del Project Manager en contexto de agilidad? Y también desde roles de la agilidad. Es importante el desarrollo de competencias, como por ejemplo, para mí una que es clave es el pensamiento estratégico. Indistintamente seas Project Manager o Scrum Master o Agile Coach, en un contexto donde el entorno es cambiante, necesitas desarrollar esta competencia. Entonces, la competencia no está única y exclusivamente para un rol en particular, sino la competencia parte de qué es lo que necesita el entorno donde la organización se está moviendo. Por ejemplo, conversaba con una persona hace 2 días en un entrenamiento que daba sobre liderazgo ágil, y esta es una persona que tiene el rol de Product Owner y es jefe de los desarrolladores en una célula ágil. Si uno va a la teoría, eso no es la forma de gestionarse desde un equipo ágil. Entonces la pregunta es, ¿tiene las competencias necesarias para hacerlo? Ahora, esto me lleva a la pregunta que hacías, ¿qué es una organización ágil? Yo lo describo desde esta palabra, que es capacidad. Una organización ágil es una organización que ha desarrollado la capacidad de hacer varias cosas, en particular 4 cosas. Ha desarrollado la capacidad de experimentar para poder aprender pronto y que les permita adaptarse rápidamente en un entorno cambiante que les permita entregar valor. Cuando tú estás en una organización que ha desarrollado estas distintas capacidades, puedes hablar que es una organización ágil. ¿Qué cosa no es una organización ágil? Que aplicas Scrum, pero que estos elementos de aprendizaje, entrega de valor, experimentación, adaptación rápida y flexible al cambio, no se da. Entonces, cuando yo trabajo proyectos de transformación ágil, que trabajamos mucho con esta perspectiva de la agilidad empresarial, justamente partimos de eso. Ya que lo mencionaste, usar Scrum no te hace ágil. Te hace el empezar a desarrollar competencias, capacidades de la organización que te permita ser ágil. Yo he estado hace algunos años atrás en una organización muy grande, en un entrenamiento que hice en Silicon Valley, que nada más y nada menos en Google, y ellos no te dicen que usan Scrum, no te dicen que usan otros marcos y métodos ágiles. Sin embargo, han entendido que ellos necesitan desarrollar capacidades como, por ejemplo, para tomar decisiones pronto, para saber con claridad priorizar basándose en valor, desarrollar las competencias del equipo que les permita aprender rápidamente para tomar mejores decisiones. Y eso no está asociado a un marco o a un método. Eso está en la línea de desarrollar capacidades. Y los líderes ágiles de una organización tienen que asegurarse que la organización aprenda estas capacidades para que la organización pueda realmente ser ágil.
yo, por ejemplo, estoy en organizaciones donde aplican mucho el modelo de tribus de Spotify. Con el simple hecho de usar el modelo de tribus no te va a ser ágil. Si es que no has hecho todo lo que te he dicho, no sabes experimentar, no estás gestionando el aprendizaje, no te estás adaptando rápidamente al cambio, no estás entregando valor. Esas son las características de una organización ágil. Si hay algún agilista que me está escuchando y piensa que aplicar Scrum es ser una organización ágil, no es así, no funciona así, porque si fuese así, muchas organizaciones en el mundo que usan Scrum, por poner un ejemplo, podría ser cualquier otro marco o método ágil, serían exitosas, pero no lo son. Es más, yo tengo obviamente no doy el nombre, yo trabajé mucho tiempo en un banco y que por ejemplo, para poder aprobar un feature o una característica de un producto digital, tiene que pasar por 3 niveles de aprobación y eso puede tomar un sprint de un mes a 6 semanas. Entonces, mientras que el equipo entregó los stories de usuarios en un sprint, tiene que esperar un sprint más para que alguien lo pruebe y les diga, sí, puedes lanzarlo. Eso no es agilidad. En el contexto de adaptación al cambio, entregar valor, aprender pronto. Entonces, la organización ágil es cuando ha desarrollado estas capacidades. Por eso, hace un momento te mencionaba de una cosa es ser ágiles y otra cosa es hacer agilidad. Y eso hay que tener claramente para poder saber hacia dónde tenemos que llevar la organización y a los roles y a las personas en este tipo de organizaciones. Bueno, realmente me recuerda mucho, hay un artículo bastante clásico, podríamos llamarlo así, porque creo yo que ya tiene sus años. Por acá, de hecho, lo estaba revisando en mis apuntes de la maestría de allá por el 2010, que se llama The Core Competence of Corporation de la Harvard Business Review. Es de Seka Praharland y Gary Hamel. Yo lo conocía más que todo por Gary Hamel, donde se habla del core competence, en todo caso. Y precisamente me recuerdas esta parte. Me recuerdo que pues cuando aprendí o cuando me compartieron el conocimiento de esta parte, yo venía de una parte de recursos humanos, de estar haciendo evaluaciones por competencias. Entonces, cuando me entré en esta parte de ser estrategia por competencias, o sea, yo lo que me puse en la cabeza fue, ok, yo lo que le voy a poner a la organización, le voy a poner piecitos, le voy a poner bracitos, le voy a poner cabeza, y me lo imaginé pues como una persona, como tal. Entonces, es igual, es de igual forma, así como actualmente definitivamente pues es algo muy, muy importante estar en esta búsqueda de competencias o de habilidades como personas para poder, digamos, mantenernos relevantes en el mercado, no solamente ser relevantes como alguien que produce, sino que también como alguien que contribuye, creo yo, porque, no sé, pues creo que muchos que somos por ahí un poco curiosos, creo que no nos, no, lo que más buscamos es buscar cómo se hacen las cosas, se pueden hacer las cosas diferentes, pero de esa habilidad tiene que estar quizá pues o esa competencia tiene que estar quizá pues dentro de la organización, y la organización, llamémosla nuevamente, imaginémosla como una persona como tal, con valores, con una personalidad como tal, y lo va a tener que estar ejecutando de forma estratégica y operativa también. Entonces, pues si básicamente, si todo esto parte de una competencia, la agilidad es una competencia, es definitivamente pues algo que tiene que partir desde la parte estratégica y luego canalizarse de forma hacia la operación,
como tú bien mencionabas, con unos OKRs pues muy bien definidos, flexibles también a la vez, pero que permitan garantizar la entrega verdadera de valor. Entonces, realmente pues estamos en un entorno cambiante, un entorno que debemos tener digamos, ese cuidado en nuestra persona como tal, porque de ahí nace todo, pues, o sea, las organizaciones son la sumatoria de todas sus personas. Entonces, de ahí viene, pues, el cuidado de la salud mental, la habilidad del líder para también garantizarla y fomentar que este ambiente se mantenga para generar, en todo caso, valor para la organización. Entonces, pues nada, vamos llegando casi al final de nuestro episodio de PMcast. Brando, realmente pues muchísimas gracias. Que no sé si querías darnos unas palabras para nuestra audiencia. Sí, bueno, primero agradecerte por la conversación. Yo no sentí el tiempo, creo que se pasó volando, eso es bueno. Solamente decirles que la agilidad tiene que ver con lo importante de las personas. Cuando las organizaciones en la estrategia, las personas toman una parte importante de la conversación, lo más seguro es que realmente van a poder trabajar y desarrollar las capacidades para ser una empresa ágil. Cuando las personas de una organización, sea los colaboradores o los clientes, no son parte de la conversación de la estrategia, posiblemente su foco sea más el solamente ejecutar proyectos, solamente desarrollar iniciativas y no hacer las cosas distintas. No conozco hoy una empresa que no esté innovando desde esta perspectiva de lo que hemos hablado. Alguna vez escuché una frase que decía: si tú entiendes que tu cliente es una persona y tus colaboradores son personas, entendiste de qué va el negocio. El negocio es de personas. Y eso es mucho de lo que promueve la agilidad, bien aplicada, no desde el marco y del método, sino desde las conversaciones y este desarrollo de capacidades. Bueno, así que bueno, gracias Roberto. Igual si por ahí alguien quiere conectar, ahí les comparto, ahí Roberto, por favor compárteles mi LinkedIn, y feliz de estar en estos espacios de conversación. Así que gracias por la invitación, Roberto. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias también a todos nuestros oyentes. Les invito pues a suscribirse, a seguirnos en su plataforma de podcasting favorita para no perderse también ninguno de nuestros próximos episodios de PMcast. Hasta entonces. Con Brando Mako como invitado especial y Roberto Polanco, entrevistador y productor voluntario del PMI Chapter El Salvador. Este ha sido PMcast. Suscríbete en nuestro canal y en tu plataforma de podcasting favorita y no te pierdas nuestros próximos episodios.